El tesoro maldito en busca del capitán olvidado. Y lo que encontramos era peor que la muerte. Desde las historias de viejos lobos de mar en los puertos hasta las leyendas susurradas en las noches de Guadalajara, la figura del pirata ha capturado la imaginación colectiva. Barcos fantasmas, islas misteriosas y sobre todo tesoros inmensos son la esencia de sus mitos. Pero, ¿qué pasa cuando la leyenda de un pirata no se trata solo de oro y joyas, sino de un poder ancestral, de un secreto que se esconde en las profundidades de una isla olvidada? ¿Y si el capitán, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, dejó tras de sí no solo un botín, sino una advertencia, una maldición para aquellos lo suficientemente osados como para buscarlo? Olviden las películas de aventuras y los mapas en pergaminos que llevan a cofres brillantes. Hoy vamos a contarles una historia que nos llevó al umbral de lo prohibido, a una isla en el Caribe donde el tiempo se detuvo y donde la sombra de un pirata olvidado aún acecha. Esta no es solo una aventura, es la crónica de una búsqueda, una confrontación con lo sobrenatural y una lucha desesperada por la supervivencia que nos cambió para siempre. Prepárense para sentir cada crujido de la madera vieja, cada brisa helada de la isla y cada instante de terror puro, porque lo que encontramos en el tesoro del capitán olvidado era algo mucho más antiguo, más oscuro y más peligroso que cualquier oro que hubiéramos podido imaginar. La leyenda del capitán olvidado llegó a nosotros de la manera más inesperada. En un viejo mercado de antigüedades en Tlaquepaque, cerca de Guadalajara, tropezamos con un baúl polvoriento. Dentro, entre reliquias sin valor, encontramos un diario ajado, escrito en un lenguaje antiguo y lleno de extraños dibujos. El diario no era de un pirata cualquiera, era de un lugarteniente del capitán Barbanegra, que había traicionado a su capitán y se había fugado con un tesoro inmenso, escondiéndolo en una isla inexplorada del Caribe. La leyenda decía que el capitán, consumido por la traición, había jurado que el tesoro estaría maldito para cualquiera que osara buscarlo. Pero el diario no hablaba de oro, sino de un artefacto, un corazón de obsidiana con un poder inimaginable. La preparación fue un desafío colosal. Necesitábamos un barco, pequeño pero resistente, equipo de navegación de la vieja escuela brújula y sextante, para evitar ser detectados, y un kit de exploración para junglas densas y ruinas antiguas. Cada artículo fue elegido meticulosamente. El entrenamiento físico era constante con caminatas por los cañones de la barranca de Huentitán para simular las condiciones de la isla. Aunque sabíamos que nada nos prepararía realmente para la inmensidad y el rigor de una isla tropical deshabitada, el viaje al Caribe fue largo y agotador. Desde el puerto de Manzanillo zarpamos hacia el este, adentrándonos en el vasto océano azul, dejando atrás la civilización. El destino final, una pequeña mancha en el mapa, una isla sin nombre en los confines del Caribe, marcada con un extraño símbolo en el diario. El mar, de un azul vibrante y cristalino, era la superficie de un mundo inmenso. El calor era sofocante, el aire denso y húmedo, el silencio, opresivo, roto solo por el sonido de las olas y el graznido de las gaviotas. Finalmente, la isla, una masa de tierra cubierta de vegetación densa, con playas de arena blanca que daban paso a una jungla impenetrable. El aire estaba cargado con el olor a salitre y a flora tropical. El diario indicaba un punto de desembarco específico, una pequeña cala
escondida, protegida por arrecifes y corrientes peligrosas. Logramos llegar a tierra firme, el barco anclado en aguas poco profundas, y nos adentramos en la jungla, la sensación de misterio y peligro creciendo con cada paso. Si te está gustando esta aventura, no dudes en suscribirte al canal Secretos Ocultos y activar la campanita para no perderte ninguna aventura. Los primeros días de exploración fueron lentos y frustrantes. La jungla era un laberinto de vegetación densa, con lianas que colgaban como serpientes, árboles gigantes que bloqueaban el sol y un coro constante de insectos y aves exóticas. El calor y la humedad eran agotadores, y la constante amenaza de animales salvajes nos mantenía alerta. Buscábamos cualquier señal que coincidiera con las descripciones del diario en formaciones rocosas inusuales, ruinas cubiertas de vegetación o cualquier indicio de una presencia humana antigua. Las noches en la jungla eran un tormento, el frío calaba los huesos, y los sonidos de la noche, el crujido de las ramas, el graznido de los animales, se magnificaban en la oscuridad. El fuego de la hoguera era nuestra única protección contra la inmensidad de la noche y la sensación constante de ser observados. Los nervios estaban a flor de piel, cada sombra parecía moverse, cada sonido distante. Un posible indicio. El diario mencionaba una luz fantasma que guiaba al tesoro en las noches de luna llena. Finalmente, una señal. En una de esas noches de luna llena, una luz tenue y pulsante apareció en la distancia, en lo profundo de la jungla. No era una luciérnaga, era una luz antinatural, con un tono azulado y un brillo constante. El diario había hablado de ella, era la luz fantasma, la señal que el capitán olvidado había dejado para guiar a los valientes o a los locos hacia su tesoro. La emoción se mezcló con un escalofrío de terror. Seguimos la luz, que se movía lentamente a través de la densa vegetación, como si tuviera una voluntad propia. La jungla se hizo más espesa, el terreno más irregular, con desniveles pronunciados y pantanos traicioneros. La luz nos guió a través de un laberinto de árboles gigantes, de cuevas ocultas y de riachuelos subterráneos. La atmósfera se volvió más pesada, el aire cargado con un olor peculiar, un olor a metal y a algo más, algo antiguo y oscuro. La luz nos llevó a una cueva. No era una cueva natural. La entrada era un arco de piedra tallada, cubierto de musgo y lianas, con símbolos extraños grabados en la superficie. Los símbolos no eran de piratas ni de ninguna civilización conocida. Parecían antiguos, con una simetría y una complejidad que no se correspondía con ningún lenguaje o cultura conocida. La emoción se mezcló con un escalofrío de aprensión. Este no era un tesoro de oro. Nos adentramos en la cueva, la luz fantasma flotando delante de nosotros, iluminando el camino. La cueva era inmensa, con estalactitas gigantes que colgaban del techo y un suelo irregular de rocas y sedimentos. El aire era frío y húmedo, y el silencio opresivo, solo roto por el goteo constante del agua. A medida que avanzábamos, el aire se volvió más denso, y el olor a metal y a algo más se intensificó. El diario mencionaba que el corazón de obsidiana emitía un pulso, una vibración que se sentiría a medida que nos acercáramos. Finalmente, el corazón de la cueva, la luz fantasma, se detuvo flotando sobre un pedestal de piedra en el centro de una cámara circular, y sobre el pedestal no había oro ni joyas. Había una esfera de obsidiana de un color negro profundo y brillante que pulsaba con una luz
roja tenue. No era una piedra, era un artefacto, un objeto que no debería existir en ese lugar. La emoción se mezcló con un escalofrío de terror. Nos acercamos a la esfera, el corazón latiéndonos en la garganta. La luz roja de la obsidiana se intensificó a medida que nos acercábamos y una serie de proyecciones holográficas aparecieron en el aire, danzando sobre la esfera Eron Imaginis. No de la Tierra, sino de otros mundos y galaxias distantes de civilizaciones alienígenas. La obsidiana no era solo una piedra, era un portal, una biblioteca, un archivo de información cósmica. La historia del capitán olvidado, de su tesoro, se entrelazó con una narrativa mucho más grande. Las imágenes mostraron al capitán olvidado no como un pirata codicioso, sino como un guardián. Había descubierto la esfera, el corazón de obsidiana, y había comprendido su poder. No era un tesoro de oro, sino una fuente de energía, un arma, una herramienta capaz de manipular la realidad misma. El capitán olvidado no había escondido el tesoro para él, lo había ocultado para protegerlo, para evitar que cayera en manos equivocadas, y la maldición que había dejado era una advertencia. La obsidiana era una amenaza, un poder que la humanidad no estaba preparada para controlar. De repente, la esfera de obsidiana comenzó a vibrar con más fuerza. Las imágenes holográficas se volvieron caóticas y el brillo rojo se hizo cegador. El zumbido se intensificó, convirtiéndose en un sonido agudo y penetrante que hizo que la cueva temblara. La obsidiana no era un objeto estático, era una fuente de energía inestable, despertando de su letargo. El diario del lugarteniente no había contado toda la verdad. Había un dispositivo cerca, un mecanismo que el capitán olvidado había dejado para contener el poder de la obsidiana, y nosotros, con nuestra intrusión, lo habíamos desactivado. El pánico se apoderó de nosotros. La curiosidad se convirtió en terror. La expedición de búsqueda de tesoros se transformó en una huida desesperada. La cueva comenzó a colapsar, las rocas cayendo del techo, el suelo vibrando violentamente. Corrimos, dejando atrás la esfera de obsidiana y su poder incontrolable. La luz fantasma que nos había guiado se apagó por completo, y la oscuridad nos engulló de nuevo. El rugido de la cueva colapsando era ensordecedor. El aire lleno de polvo y escombros. Salimos de la cueva, cubiertos de polvo y con el cuerpo adolorido. La entrada se cerró detrás de nosotros con un estruendo, enterrando la esfera de obsidiana y su secreto. El diario del lugarteniente había sido una trampa, una pista hacia un poder que no debía ser encontrado. El capitán olvidado no había dejado un tesoro de oro, sino una advertencia, una maldición que habíamos despertado. El camino de regreso a la playa fue un calvario, cansados, hambrientos, con la mente zumbando con las imágenes de la esfera de obsidiana y de su poder. La jungla, que antes nos parecía un lugar de misterio, era ahora un testigo silencioso de una verdad que el mundo no estaba preparado para conocer. Salimos de la isla desaliñados, magullados, pero con la certeza de que las leyendas a veces ocultan verdades mucho más extrañas de lo que la imaginación puede concebir. El tesoro del capitán olvidado no era de oro, sino de un poder que la humanidad no estaba preparada para controlar. Regresamos a Guadalajara con el cuerpo adolorido y la mente llena de lo que habíamos visto. La búsqueda del tesoro pirata nos había llevado al límite y nos había revelado un secreto que la historia había olvidado. No estábamos solos.
en el universo, y las leyendas de la Tierra a veces son ecos de verdades cósmicas. La expedición había sido peligrosa, aterradora, pero también había sido la más reveladora de nuestras vidas. La historia del Capitán Olvidado había terminado, pero la historia de nuestra conexión con el cosmos apenas comenzaba. La vida nunca volvería a ser la misma. La esfera de obsidiana, el diario, la isla, todo era una pista hacia una verdad más grande. Y ahora nosotros éramos los custodios de ese secreto, los únicos que sabíamos que las profundidades de la Tierra no son solo un lugar de geología y biología, sino un lugar de misterios que desafían la ciencia. El tesoro no era de oro, era de un conocimiento que podría cambiar el mundo si alguna vez decidíamos revelarlo, y la sensación de haber encontrado algo tan inmenso, tan poderoso y tan peligroso nos perseguiría por el resto de nuestros días. Nos encanta escuchar de ustedes. No dudes en dejarnos tus comentarios y sugerencias sobre qué temas te gustaría que hagamos en futuros videos. La retroalimentación es muy importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente te interese. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. También te invitamos a dejar un me gusta y compartir este video con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Juntos podemos crear una comunidad de personas comprometidas con las aventuras que acontecen. Gracias por acompañarnos en este video de Secretos Ocultos. Esperamos que te haya gustado y que te unas a nosotros en este emocionante viaje hacia una aventura más. Nos vemos en el próximo video.